se estuvieron las finales de ambas categorías, en la femenina y la masculina, y de igual manera pues ya invitando a toda la afición deportiva para hacerse presente o iniciar. Vamos a iniciar el 17 de noviembre con la segunda, con el tercer campeonato de la Liga de Futsal. Sí, pues con esto nos ayuda a unificar las familias, a evitar un poco la violencia, ¿verdad?, que tanto nos está afectando, y para que los jóvenes también tengan una sana distracción y sobre todo también una salud mental plena. Pues hoy estaremos premiando de los primero al tercer lugar en la rama femenina y igualmente en la rama masculina a los goleadores, a los porteros menos vencidos y a los jugadores destacados. ¿Cuál sería su mensaje ya para finalizar? Pues invitar a toda la juventud, a la niñez, que hagan deporte, que participen, y sobre todo también para que tengamos un quiché pues agradable, sobre todo también en armonía, y de igual manera que también siempre busquemos, ¿verdad?, la protección divina, que también eso nos ayuda en gran manera. Agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de estar participando en un campeonato de futsal. Hoy se torna campeones en esta ocasión. Sí, ya con este año y con este campeonato ya son 3 campeonatos que obtenemos seguidos. Muy importante poder recargar el deporte a la juventud. Sí, ese es el objetivo de nosotros, la filosofía de aquí es que los jóvenes se mantengan ocupados para que se aparten de malos vicios que hay. Cuéntenos, ¿cómo llegó usted a la final o cómo fue que el equipo llegó a la final? Bueno, la verdad que fue un camino bastante duro. Llegamos casi solo un partido, perdimos en las 2 vueltas. Invitamos a todos los jóvenes que participen en cualquier disciplina deportiva, así se alejan de tanto vicio que hay en nuestro mundo.